Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Mucho gusto en saludarles. En realidad estamos muy contentos porque Dios nos permite llegar a un miércoles más. Y hoy para tocar este tema que es controversial, este tema que en realidad llama muchísimo la atención. Ha causado mucha actualidad también. Y son las maldiciones intergeneracionales ¿será que existe la maldición intergeneracional? En fin, pero vamos a ir meditando al respecto. Vamos a tener una parte puramente definitoria, ¿verdad? Para que tengamos una buena idea. Y vamos en esta tarde, en primer lugar, a tomar la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 1, vamos a ver, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Dios pronunció todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ella, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No nos podemos quedar solo con el texto, tenemos que meditar en el contexto, en el sentido literario, en el sentido filosófico, en el sentido teológico, para poder interpretar este texto. Si solo nos quedamos con que Dios visita la iniquidad en la casa del que lo aborrece desde la tercera y cuarta generación, entonces estaríamos predicando un Dios de miedo. El creer en las maldiciones intergeneracionales definitivamente está fuera totalmente de la doctrina católica. Y entonces, ¿quién fue el que empezó con este tipo de cosas? Fue el doctor Kenneth McCall, fallecido en el año 2001. Él era un médico, terapeuta y misionero anglicano que nació en China. Y entonces él adopta la creencia china de la influencia intergeneracional y empieza entonces en ese proceso. Entonces se hace un sincretismo, así se le llama, el adoptar cosas que no tienen nada que ver con la fe, con la religión, pero como lamentablemente la costumbre se hace ley, entonces ahí comienza todo. Posteriormente esto pues comienza a esparcirse y llega a los movimientos neopentecostales de la iglesia cristiana protestante. Posteriormente, porque hay que hablarlo, hay que decirlo, toca las puertas del movimiento de renovación carismática católica y se mete también ya como una creencia dentro de la iglesia. Entendemos perfectamente que claro, el movimiento de renovación carismática, un movimiento que yo respeto y que amo. ¿Por qué?
porque yo tuve mi encuentro personal con el Señor ahí. Sin embargo, en la medida en que vamos estudiando, nos empezamos a dar cuenta de que no hay ninguna base bíblica, ninguna base doctrinal o teológica que pueda sustentar la maldición intergeneracional. No hay ninguna. Entonces nos quedamos solo con la interpretación del versículo, vamos a ver, del versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo, pero no se toma en cuenta el contexto. Insisto, si a nosotros nos da miedo el saber de que podemos estar pagando el pecado de los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y papás, entonces solo imagínense, nosotros ahorita, con los pecados que estamos cometiendo, estaríamos sentenciando a maldición a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, si nos quedamos solo con esta interpretación. Por eso es de que es necesario entrarle a la filosofía, a la teología y a la doctrina para poderlo interpretar. Recuérdense que aquí el Señor le habla al pueblo de Israel de que eviten la idolatría. Y entonces, además de eso, son las leyes que van a regir al pueblo de Israel. Porque recuérdense que también había una teonomía, o sea, todas las leyes dependían de esa relación con Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, empezamos a disipar totalmente desde la Escritura esta creencia. Y yo deseo con todo mi corazón que el aporte le ayude a ver la relación con Dios de una manera diferente. Yo no soy quien convence, es el Espíritu Santo el que convence, ¿verdad? O sea, yo me he dado a la tarea de investigar, de hacer un estudio, de meditar, etcétera. Y alguien también me podría decir, sí, Jorge, pero lo que pasa es que el padre Robert de Grandis, también tiene un tratado, un libro con respecto a las maldiciones intergeneracionales. Sí, está el padre Robert de Grandis, pero no es magisterio de la iglesia. Aparte de eso, el padre Robert de Grandis era ¿cómo se llama? Por decirlo así, un fanático, o le atraía toda la doctrina del doctor Kenneth McCall. Hermano Jorge, y eso de las misas de sanación intergeneracional, eso de que hay muchos sacerdotes que están apoyando la situación, esa es cuestión de ellos, y también están fuera totalmente de la doctrina católica. Y a través de la Escritura, yo les voy a ir descifrando todo esto. Desde ya les digo, si un católico cree más en la maldición intergeneracional, estaríamos echando a la basura, y pido perdón por el término que estoy utilizando, pero es solo para ilustrar, estaríamos echando a la basura lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, no es posible ser católico creyendo en un Dios que maldice. No es posible ser un católico, un cristiano católico, creyendo en que hay un Dios que puede maldecir o desear el mal a alguien, cuando dice la palabra que Él visita por 1000 generaciones a quien le busca. ¿Por qué no le ponemos más atención a la misericordia? ¿Por qué hay comunidades y sacerdotes que pretenden que la relación con Dios sea una relación de miedo, cuando Dios es amor? Yo me estoy atreviendo a hablar de esto, no sé si soy el primero,
Pero sí es importante que todo esto quede bien claro. Algo que va ¿cómo se llama? A disipar totalmente la duda, la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 18, versículos. Fíjese pues. Versículos, en primer lugar vamos a leer del 1 al 3. Usted puede confrontar con su Biblia. Dice, el Señor me dijo, ¿por qué circula entre vosotros este refrán en el país de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Por mi vida, dice el Señor Dios, que no repetiréis más este refrán en Israel, pues todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la vida del Hijo. Quien peque es el que morirá. Versículo 20. El que peca es el que morirá. Ojo, el Hijo no cargará con la culpa del Padre, ni el Padre con la del Hijo. Al justo se le imputará su justicia, y al injusto su injusticia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, ¿qué piensa al respecto? Aún viendo todo el capítulo 18, usted lo puede leer. Dice que si yo como papá practiqué la justicia, le inculqué valores a mis hijos, pero ellos deciden vivir en iniquidad, yo voy a ser justificado y ellos van a ser condenados. Por el contrario, si yo practiqué la iniquidad y vienen mis hijos y viven conforme los valores del Evangelio, yo seré condenado, si no me arrepiento, yo seré condenado y mis hijos pues serán justificados y alcanzarán la salvación. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, aquí está. Por eso yo pido, porque también en alguna oportunidad visité una comunidad y me hicieron la pregunta, hermano, ¿usted qué piensa de las maldiciones intergeneracionales? Y yo les dije que no existen y les di este fundamento bíblico. Y dice, el alma que pecare, morirá. Espero que le cause asombro, espero que toda duda quede disipada. Si usted no había escuchado nada de esto, bendito sea Dios, pero por si llega alguien a comentarle, o si alguien ha estado viviendo en este tipo de creencia, pues aquí está nuestro aporte. Y si tiene alguna duda, ya sabe, estoy a su entera disposición, estoy a sus órdenes, me puede escribir, me puede llamar y podemos platicar. Fíjense pues, y cómo esta creencia se mantenía dentro del pueblo de Israel. Y por eso el Señor le habla al pueblo a través del profeta. Por eso dice, por mi vida, dice el Señor, que no repetiréis más este refrán en Israel. Que ya no se vuelva a hablar de que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación. Podría ser, dejaríamos un espacio para aquellos que viven sin Dios y le inculcan el vivir sin Dios a sus hijos y nietos. Podría ser, porque al final es Dios quien juzga. Lo que sí hemos heredado a nuestros hijos, nietos, o que nos heredaron los abuelos
tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y papás son patrones de crianza. Eso sí, o sea, mujeriego mi bisabuelo, mujeriego mi abuelo, mujeriego mi papá, entonces ahí viene una herencia, pero esos son patrones de crianza, son costumbres. Viendo la teología y en el catecismo de la Iglesia Católica, la culpa del pecado no se hereda. Por eso leímos Ezequiel capítulo 18. Pero lo que sí se hereda es la consecuencia. Vengo yo y caigo en un vicio. Y entonces la consecuencia para quienes vienen después de mí, pues es la pobreza. El que vivan en condiciones, en que todo el fondo económico que yo utilicé para alimentar o mantener mi vicio, no les permitió a mis hijos el que pudieran estudiar en un buen lugar, el que no tuvieran el suficiente alimento, la asistencia médica, el no procurarles el techo. Eso sí se hereda, pero la culpa no. Por eso dice acá, el alma que pecare es la que morirá. Y alguien dirá, pero hermano Jorge, también ¿por qué Dios no actúa? Porque Dios es rico en misericordia y en lugar de maldecir, Él quiere bendecir por 1000 generaciones. Espero estar siendo bien claro, bien explícito en este sentido. Ahora fíjense que me gustaría que nos fuéramos al Evangelio según San Juan. Hoy me voy a tardar poquito porque Dios habla rápido, sustancioso, con poco discurso. Y vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, fíjense pues. Capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra: de camino vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este ni sus padres. Nació ciego para que resplandezca en él el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, que más o menos del Éxodo para Jesús pasaron unos buenos cientos de años. De Ezequiel para acá, igualmente. Y se mantenía la creencia. Entonces, repito, de camino vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este ni sus padres. Nació ciego para que resplandezca en él el poder de Dios. En la creencia judía, entonces aquel que era pobre, que era enfermo, era porque estaba bajo maldición, no solo propia, sino la consecuencia del pecado de sus ancestros. Jesús viene a desvirtuar todo eso. O sea, ni sus padres ni sus abuelos, sino que solamente este nació ciego para que resplandezca la gloria de Dios. ¿En qué Dios está creyendo usted? Y yo quiero hacer hincapié en lo que dice el Éxodo. Si usted cree más en que Dios visita en la tercera y cuarta generación, ande con cuidado, porque ya está poniendo en riesgo la salvación de sus hijos, de sus nietos, bisnietos y tataranietos. Por eso deje de pecar. Si usted rige toda su creencia desde lo que dice Éxodo capítulo 20, se lo digo con el debido respeto, usted no es católico.
Usted está más a favor de esta religión oriental, de esa influencia de las religiones orientales, que no tienen nada que ver con el catolicismo, ni mucho menos con el cristianismo. Ahora, es importante que nosotros valoremos y agradezcamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjense pues, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos del 13 en adelante. Solo el 13 creo que es. Sí, solo el 13. Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición de la ley y haciéndose maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito el que está colgado de un madero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? A ver, ¿el pecado trae bendición o maldición? Maldición. ¿Y qué nos esperaba a nosotros por nuestro pecar? La condena eterna. Y cuando Cristo viene a la tierra, trae ya consigo un plan de salvación. Era redimirnos de la maldición del pecado. Y entonces viene Él, se hace maldito, dice la palabra, se hace objeto de maldición. Y como está escrito, maldito el que es colgado de un madero. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús se hace objeto de maldición. ¿Y qué significa colgado de un madero? Aquel pecador, digamos, la muerte en cruz era para la peor gente, los peores malhechores. Y todo aquel que era colgado del madero era porque no merecía tocar una tierra santa. Jerusalén era pues el pueblo de Dios, pues. Jesús se hace objeto de maldición. Ahora, repito por tercera vez, si yo estoy pecando, si yo vivo alejado de Dios, estoy maldiciendo mi tierra, estoy maldiciendo el lugar donde habito, estoy maldiciendo el lugar y aún maldiciendo a quienes comparten conmigo. Si vemos el texto bíblico de una manera literal. Pero es importante que también veamos todo desde el aspecto puramente espiritual, teológico y doctrinal. ¿Qué hace Jesús? En la inmensa misericordia del Padre, hace que Jesús se haga maldito para que nosotros seamos bendecidos por 1000 generaciones. Eso es lo único. Entonces alguien me dirá, hermano Jorge, pero entonces, ¿ahora qué hago? Y entonces nos vamos ya a la última cita. La última cita que está, vamos a ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. En lo que la encuentro, no hay maldición sobre nosotros, porque ya Jesús se hizo objeto de maldición. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30. Dice entonces, lo sacó fuera y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y te salvarás
tú y toda tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que habían en su casa, a aquellas horas de la noche. El carcelero les lavó las heridas y seguidamente se bautizó él con todos los suyos. Lo subió a su casa, puso a la mesa y celebró con toda su familia el haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí empiezo a sintetizarlo todo. Si yo como padre me desenvuelvo en un ambiente de corrupción, de impunidad, y vengo yo e inculco ese tipo de antivalores a mis hijos, sin pensar en Dios, pues por lo que dice la Escritura, me esperaría un juicio. Y tarde o temprano el juicio llega. Repito, si yo vivo en la corrupción y en la impunidad, pero mis hijos optan por los valores del Evangelio, yo daré cuentas nada más y mis hijos pues alcanzarán la salvación. Pero el llamado ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es? ¿Vamos a creer más en la misericordia de Dios? ¿En la inmensidad del amor del Padre? Vamos a vivir agradecidos porque Jesús tomó para sí la maldición por nuestro pecado, por nuestro desorden, por nuestra ingobernabilidad, y accedemos a un plan de conversión, a una vida de conversión, declarando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, confesarlo y empezar a vivir conforme los valores del Evangelio. Y tal como dice Hechos de los Apóstoles, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para convertir una vida de maldición por el pecado y poder ser objeto de bendición para mi familia? El secreto está: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Si en algún momento estaremos pasando por una situación difícil, quitemos así de una vez la idea de que es porque algo que hicieron nuestros antepasados hicieron. Simplemente somos objeto de cualquier contingencia por estar en este bendito planeta Tierra. Pero también a veces sufrimos como consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces, hermanos, pensemos en un Dios rico en amor y en misericordia. Eso sí predica la Iglesia Católica. Y siempre nos estará llamando a la conversión. Siempre. Por eso es de que Dios no puede enjuiciar a las naciones todavía, porque Él dice cabalmente, si usted puso atención a la segunda lectura de este domingo, tomada de la carta a Timoteo, porque dice que la voluntad de Dios es de que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento pleno de Cristo. Por eso es de Él que Él no quiere que nadie se pierda, aún aquel que esté en la impunidad, que esté en la corrupción, en un vicio, en lo que sea. Dios le está esperando para que también se salve. Entonces, hermanos, mire, yo ya estaba tan ansioso de abordar este tema desde hace un montón de tiempo, pero dije, no, Dios dirá en qué momento va a ser. Y fue hoy. Espero de todo corazón que haya quedado claro y que cada vez que veamos un crucifijo le digamos: Señor, gracias, gracias, porque te hiciste objeto de maldición, porque te hiciste maldito por mí,
para que yo fuera bendecido y que yo fuera un objeto de bendición para los demás. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a bendecir, estamos llamados para ser también objeto de bendición. Y lo dice el Salmo 128, bendito el hombre que confía en el Señor y en el Señor pone su esperanza. Entonces, hermanos, pues vamos a dejar unos segundos para hacer interiorización, ese silencio interior, y que espero que el Espíritu Santo le convenza a usted de lo que hoy hemos hablado. Hagamos ese silencio. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Padre. Gracias por tus bondades. Gracias porque eres un Dios de amor, que a pesar de nuestro pecado, de nuestras imprudencias, Señor, tú siempre esperas nuestra conversión. Tú siempre nos estás esperando porque eres nuestro Padre, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que al contrario, vivamos conforme tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, porque ahora sobre nosotros no pesa ninguna maldición, ni heredada ni nada. Tú, Señor, lo asumiste en la cruz del Calvario y te damos infinitas gracias por ello. Pero ahora, ¿qué nos queda? Corresponder, Señor, con amor, con alegría, con convicción, responder con bien a todo el bien que recibimos hace 2000 años en la cruz. Que podamos ser de bendición para otros. Y en este instante, Padre, yo quiero bendecir mi vida. Bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa, bendigo mi casa, bendigo mi trabajo, bendigo este ministerio. Bendigo a todos los que en este instante están enlazados. Bendigo a todos, Señor, porque tú me has bendecido. Amado Dios, que podamos vivir conforme a tu voluntad, que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús y cobijados con el manto amoroso de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.